Para iniciar con la elaboración del estado de flujo de efectivo tenemos que leer las instrucciones. Aquí tenemos ingresar el estado de situación financiera y el estado de resultados en la columna C de la hoja de trabajo. Estos son los estados actuales, o sea, los que se envía este año. En este caso serían los estados financieros del año 2022, ya que estamos en el año 2023. Se ingresan en la columna C, en este caso de la hoja de trabajo. Aquí tenemos las cuentas contables para el balance y estado de resultados. Siguiente, ingresar solo el estado de situación financiera del año XX1, que sería el que se envió el año anterior. En este caso se lo ingresa al estado anterior, al balance, en esta columna, en la columna F, y solo se ingresa el estado de situación financiera, ya que no se tiene que ingresar el estado de resultados de ese año. Muy importante que en este caso, con esta hoja de trabajo, solo tenemos que agregar en las cuentas de movimiento. Quiere decir que vamos a ingresar la información solo en estas filas que corresponden a las cuentas de movimiento y no en las cuentas que se va sumando. En este caso serían las cuentas principales. Aquí no. 1.1. Si estamos trabajando con cantidades del formulario de renta del SRI, se puede copiar una subcuenta para que se vaya sumando. Por ejemplo, en el formulario de renta del SRI, aquí no tenemos las cuentas caja ni bancos, sino directamente efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, este valor es el que podemos copiar directamente a una cuenta que podría ser caja en este caso. Y así vamos copiando desde las cuentas del SRI a las subcuentas a una cuenta que sea relacionada. Muy importante ingresar con signo negativo las cuentas que correspondan en activo y pasivo. En el caso de activo sería, por ejemplo, la cuenta de depreciaciones. Lo siguiente es: los costos y gastos se ingresan con signo positivo y solo el inventario final va con signo negativo. Entonces, ahora voy a proceder a ingresar los estados financieros de los años 1 y 2 para que se vaya cuadrando. Voy a ingresar primero el activo corriente y voy a ir pausando el video hasta que complete toda la información. Aquí ya ingresé la información correspondiente al activo corriente. Toda esta información se va a ir resumiendo en la parte de acá abajo. Aquí podemos ver la suma de, en este caso, solo del activo que ingresé. Aquí puedo también usar un filtro. Por ejemplo, puedo hacer el filtro de activo y solo me va a dejar las cuentas de activo. Y aparte de eso, puedo, si yo quiero verificar qué cuentas tengo con valor, doy clic en con valor y se me filtra solo las cuentas que ingresé y que tienen valor. Desmarco la casilla y puedo seguir ingresando. Y si quiero ocultar las cuentas principales, marco subcuentas y solo me va a mostrar las cuentas en donde tengo que ingresar la información. En este caso voy a dejarle marcado como activo y voy a seguir ingresando ahora el activo no corriente. Ingresé ya el activo no corriente. Aquí tengo los valores de muebles, maquinarias, depreciaciones con signo negativo. Y si aquí filtro con valor, acá tengo ya las cuentas, solo las que tienen valor. Y en este caso acá ya tengo la suma total del activo. Ahora voy a proceder a ingresar el pasivo de este mismo año en la parte de las cuentas de pasivo.
desmarco la casilla con valor y ahora voy a marcar pasivo si quiero que solo me aparezcan las cuentas de pasivo para ir ingresando aquí los datos. Ya ingresé aquí todas las cuentas de pasivo y en la parte inferior ya me suma el total de pasivo. Ahora acá solo me queda ingresar lo que es el patrimonio del estado financiero de este año. Bien, ingresé ya lo que es el patrimonio y con esto si me voy a la parte de abajo ya aquí tengo activo, pasivo, patrimonio y la suma del pasivo más el patrimonio y la diferencia. Aquí me tiene que quedar por supuesto 0, que quiere decir que los datos que ingresé de este estado financiero están cuadrados. Ahora lo que voy a realizar es el ingreso de los ingresos y gastos que corresponden al estado de resultados de este año. Ingresé lo que son ingresos y costos y gastos. En el caso de costos, aquí ingresé el inventario inicial, también compras, inventario final con negativo y los demás costos y compras que se realizaron. Y aquí tengo ya lo que es los costos y gastos. Esto se me va sumando en esta parte. Acá tengo el estado financiero del año actual, que sería el año anterior 2022, y el estado de resultados. Y acá tengo la utilidad que me queda de la resta entre los ingresos y gastos. Acá tengo la utilidad que ingresé en el estado financiero 02, que sería las cuentas del patrimonio. Aquí tengo ya sea ganancia o pérdida. Acá tengo estos valores que sería la utilidad ingresada en el balance en la cuenta ganancia del patrimonio que ingresé acá. Entonces me está sumando y acá tengo la utilidad ingresada o que corresponde del estado de resultados. Y acá tengo la utilidad del campo 707, que viene a ser este campo de aquí, que todavía no le ingreso. Entonces por eso acá tengo una diferencia. Luego de ingresar ingresos y gastos, acá tengo otras cuentas que ya conocemos. La ganancia antes del impuesto o la ganancia antes de participación de trabajadores e impuestos, y la participación de trabajadores, el impuesto causado y finalmente la utilidad ganancia del periodo. También si en el caso de aplicar tengo que aquí ingresar esos datos. Bien, aquí ya ingresé lo que es la ganancia antes de participación de trabajadores, 15%, ganancia antes de impuesto, el impuesto y finalmente la utilidad neta. Esta información ya se me va a sumar en la parte de acá. Acá me va a aparecer el 15% que ingresé en esa celda, acá el impuesto a la renta y acá la utilidad o pérdida, que sería aquí el campo 707, y de esta forma me queda cuadrado este estado financiero. El estado financiero que se envía el año actual, que sería del año correspondiente a enero y diciembre del año anterior. Ahora voy a ingresar la información solo del balance que se envió el año anterior, que en este caso sería el que se envió en el año 2022 y que corresponde a enero, de enero a diciembre del año 2021, que va en estas columnas, en esta columna de aquí. Ingresé ya lo que corresponde el estado financiero de este año con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y este ya se va a sumar acá.
activo, pasivo, patrimonio y suma de pasivo más patrimonio, y está cuadrado. Voy a dar clic aquí en con valor y ya aquí puedo observar que solo me quedan las cuentas, las filas que tienen valor, y aquí puedo trabajar de una manera más rápida en el caso de clasificar por tipo de actividad. Ya hice estos pasos y ahora voy a verificar el total. Celda 637, D637, F637, que verifique lo que es el pasivo y patrimonio en la hoja de trabajo. Aquí D y F, y bueno, está cuadrado. Entonces verifique que la utilidad del estado de resultados de la hoja de trabajo celda K634 sea igual a la del estado financiero celda K633. Entonces la K634 tiene que ser igual a esta de aquí, y es correcto, también igual a la de acá. 3.1 ingresar la participación de trabajadores y el impuesto de la renta a pagar del año 2 en la celda 599 y 601. También se debe ingresar la utilidad o pérdida en la C613. Esas son las cuentas que tengo acá: C599, C601 y C613. Siguiente. En la columna D y E de la hoja de trabajo, confirme las transacciones que no constituyen movimiento efectivo, tales como depreciaciones, amortizaciones, etcétera, que se hayan eliminado correctamente con ajustes. Y aquí en la parte de gastos, aquí tengo una depreciación. Entonces lo que voy a hacer es eliminar esta depreciación. Y acá también tengo en cuenta que me sale un mensaje en la parte de acá que se debe eliminar mediante ajuste. ¿Cómo elimino esta depreciación que no debe estar en los movimientos? Voy a ponerla al haber, y aquí ya elimino la variación en esta columna, se ha eliminado. Y esta de aquí la voy a cargar contra depreciación acumulada, que está en la parte de acá. Le pongo más esto, y con esto también acá elimino la depreciación acumulada, pues lo que se carga en el año actual es el gasto de la depreciación de todo el año que se ha realizado. Entonces con esto ya eliminé la depreciación, el gasto que no debe ir. Ahora, el siguiente punto me indica colocar en la columna G de la hoja de trabajo el tipo de actividad a la que corresponde el movimiento de cada cuenta contable. En la columna G de la hoja de trabajo está parametrizado por algún tipo de actividad que el usuario puede cambiar según su criterio. Y también nos dice que no tenemos que ingresar el tipo de actividad en las cuentas que no correspondan flujo efectivo. Regresando a la hoja de trabajo, aquí voy a filtrar, voy a poner todo y voy a poner nuevamente con valor. Y aquí ya tengo la columna G, donde tengo parametrizado por tipo de actividad. Esto es lo que el usuario puede cambiar según su criterio, en donde quiera ubicar esa cuenta a otra actividad. No he puesto pues este tipo de actividad lógicamente en las cuentas de efectivo, que en este caso caja, y tampoco lo he puesto en las cuentas de patrimonio que no corresponden a un flujo, que serían las reservas, ganancia acumulada, ganancia del periodo. Cuando ya se ubican estos códigos, la matriz desde la variación que la va sacando con una fórmula
restando los valores de los balances, y acá también va asignando si esa variación corresponde a una entrada de efectivo o a una salida de efectivo, y va clasificando por tipo de actividad según el código o lo que hemos establecido en la columna G. Y toda esta información ya se va sumando en la parte de abajo. Me saca una sumatoria total de toda la columna del tipo de actividad. Colocar en la columna H de la hoja de trabajo los códigos de los rubros de la fila 8 a la 62 de la columna D de la hoja del flujo de efectivo, que es la primera sección del estado. Acá tengo la hoja en donde cuento con algunos códigos. Esta es la primera parte desde la fila 8 a la fila 62. Entonces yo tengo que ir colocando estos códigos en la actividad que según mi criterio corresponde a esa cuenta contable. Tengo cobros procedentes de venta de bienes y prestación de servicios. Entonces yo he colocado ese código, por ejemplo aquí, cuentas por cobrar. Lo he colocado en la venta de bienes y otros ingresos, y esto me ha sumado en esta celda. Y así tenemos que ir colocando el código que según nuestro criterio pertenece a esa cuenta. Y la suma de todos los códigos nos va a cuadrar, porque aquí en la parte final tenemos ya lo que es la suma de las actividades de operación, y que en el estado de flujo efectivo aquí ya también tenemos esa suma. Acá tengo 320.766,63, que es la suma de aquí. En el caso de no cuadrar, aquí nos va a salir la diferencia. Entonces simplemente colocando los códigos en esta columna de aquí, nos va a tener que salir la misma suma. Para hacerlo un poco más sencillo, podemos filtrar en este caso solo actividades de operación, y nos queda de esta forma. Entonces esta suma de aquí, si asignamos los códigos que corresponden a esta sección de aquí de operación, de actividades de operación, solo tengo estos códigos, así que debo clasificarlos en estas cuentas contables, y me va a pasar toda esta información a la hoja de aquí, a esta sección, y la sumatoria me va a cuadrar. Y asimismo acá voy a la hoja de trabajo, filtro actividad de inversión, y acá también tengo algunas cuentas contables con variaciones, y también esta suma que tengo acá, 159.622, me va a sumar en esta sección, en esta parte, luego de asignar estos códigos en la columna H. Aquí, como yo he asignado aquí los códigos de esa sección, todos estos valores me los está pasando en esta parte. Como yo solo he utilizado dos códigos, los que tienen este código me suman aquí, y las cuentas que tienen este código me suma acá, y me da la misma suma. Y así también con la otra actividad de financiamiento. Acá tengo las variaciones, y aquí tengo pues ya la suma que me debe quedar. Asigné los códigos, me pasa esa información mediante la suma en la parte de acá, y acá me queda la suma. Desmarco la casilla
Y en primera instancia acá tenemos ya la suma de actividades de operación, inversión, financiamiento colocados en esta sección. Y aquí también tengo todavía un descuadre, así que vamos a seguir revisando las notas de la hoja de inicio. El punto 7 nos indica colocar en la columna I de la hoja de trabajo solo para las cuentas de actividades de operación de activos y pasivos del balance los códigos de los rubros de la fila 90-99 de la columna D de la hoja de estado flujo efectivo para que se sumen en la segunda sección por actividades de operación. Estado de flujo efectivo, fila 90-99. Estos códigos colocarlos en la hoja de trabajo en las cuentas de actividades de operación de activos y de pasivos. En todas estas cuentas yo ya he colocado previamente unos códigos para que se sumen en esta sección. Por ejemplo, aquí tengo incremento o disminución en cuentas por cobrar. Clientes, este código pues va aquí. Cuentas por cobrar. Clientes, aquí tengo ese código en la columna I. Y así sigo buscando códigos. Aquí tengo por ejemplo inventarios, que lo he colocado aquí en la cuenta de inventarios. Y así he ido colocando un código correspondiente a cada cuenta de activo y pasivo según lo que me indican los rubros. 7.1 verificar las cuentas con ajustes en la hoja de trabajo y colocar los códigos en la columna D de la hoja flujo efectivo de la fila 7787. Aquí tengo 7787 y aquí tengo que colocar también unos códigos. Empezando acá tengo lo que es el ajuste por depreciación. Este código no lo he colocado, así que lo voy a colocar en la celda que corresponde. Desmarco esta casilla y aquí tengo lo que es el ajuste, así que en esta celda tiene que ir este código. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí. De esta forma ya acá tengo lo que es ese valor ubicado. Hay que tener en cuenta que acá tenemos el ajuste por gasto impuesto a la renta y ajuste por participación de trabajadores. Estos dos valores no están colocados directamente como ajustes, sino que se los colocaron en las cuentas del balance, en este caso en las cuentas del estado de resultados. Aquí tengo la participación de trabajadores y el impuesto a la renta del ejercicio, así que esos valores directamente con una fórmula aquí sería igual menos impuesto a la renta por pagar igual menos participación de trabajadores, y de esta forma ya voy ubicando todos los valores. Bien, aquí ya me queda que el flujo efectivo está cuadrado en lo que es la actividad de operación. Acá tengo lo que es la ganancia antes del 15%, igual, y hoja de trabajo, la ganancia sería esta que está en esta celda, así que le doy enter y me la traigo acá y ya me queda cuadrado los flujos de actividad de operación con los flujos de aquí, pero aún hay una diferencia en el flujo de efectivo sumando todas las actividades. Sigo verificando las notas. El siguiente punto me indica verificar las variaciones que se deben eliminar por ajustes, ver las observaciones de la columna U
en la hoja de trabajo y lee las notas en la columna E de ajustes en las cuentas de patrimonio, fila 362 a la 380 de la hoja de trabajo. Aunque ya eliminé unas variaciones y realicé unos ajustes que son los más lógicos, en este caso las depreciaciones, también tengo acá en la columna U otras observaciones. Por ejemplo, en la cuenta de patrimonio me han quedado dos alertas, que puede ser que esto esté influyendo para que no cuadre lo que es el estado de flujo de efectivo. En primer lugar, si yo comparo el balance del año anterior que se presentó el año anterior con el que se presenta el año actual, tengo una utilidad de ese año. Entonces esa utilidad no me puede quedar aquí, la voy a cerrar con en el haber. Haciendo esto ya la utilidad me queda solo la del año actual. Este es un primer ajuste que voy realizando. Tengo en cuenta que tengo 24.000 que todavía cargaron al debe para que esté cuadrado los ajustes. Lo siguiente es que acá tengo dos alertas, que acá me ha quedado también una diferencia entre la ganancia acumulada y la reserva legal, que en ambos casos, en uno ha aumentado y en otra, bueno, en los dos casos ha disminuido, y me queda esta diferencia. Entonces lo que yo voy a hacer es una resta, voy a sacar la diferencia para que me quede aquí y ir cerrando esta variación. Asimismo voy a sacar esta diferencia y ya voy cerrando las variaciones. Acá ya no tengo los mensajes, ya eliminé esas variaciones, pero acá tengo una suma de tres valores que debo cerrarlos, y lo que yo voy a hacer es me los voy a sumar o los voy a agregar a esta cuenta. Aquí veo que los aportes aumentaron con respecto al año anterior y al año actual. Entonces lo que voy a hacer es ajustar con esta información de esta forma, y de esta manera yo me dirijo acá y ya observo que aquí está cuadrado. Cambio en el efectivo, equivalente de efectivo, efectivo al inicio, efectivo al final, y la diferencia que sería la suma de estos dos valores. Entonces hay que tener en cuenta estas variaciones, que son las que más influyen al momento de cuadrar el flujo de efectivo. En el estado de flujo de efectivo, acá ya veo que acá me queda 0, ya está cuadrado, ya que hice esos ajustes en el patrimonio, y lo mismo en la parte de acá. Hoja inicio, colocar en la columna J de la hoja de trabajo los códigos de la columna U de la hoja de estado de cambio de patrimonio. Estado de cambio de patrimonio, códigos de la columna U. Y aquí también pues tengo varios códigos que tengo que colocarlos según la nota en la columna J, hoja de trabajo, columna J. Y yo aquí voy a filtrar por cuentas de patrimonio, y solo estas aquí yo tengo movimiento, y aquí tengo unas variaciones del patrimonio que corresponden con el año, el balance que se envía el año anterior con el que se envía el año actual, y aquí se coloca según el criterio contable del usuario un código de esta hoja. Entonces estos valores se van a ir sumando. La fórmula primero analiza a qué cuenta del patrimonio pertenece según esta fila, y aparte qué código se le asignó, y ubica aquí el valor. Aquí, como vemos, ya están ubicados todos esos valores que corresponden a las variaciones del patrimonio que tengo aquí, y finalmente me ha sumado todo eso y ya me queda aquí que no hay un descuadre, está cuadrado del estado de cambio de patrimonio.
Y finalmente acá tengo estas notas en la columna C de la hoja estado financiero y estado de resultados. Se suman las subcuentas de los valores de la hoja de trabajo de la columna C. Acá pues yo voy a dar clic en todo y aquí en con valor, y acá tengo la información del balance que se envía este año y del estado de resultados. Toda esta información se va a ir sumando acá automáticamente mediante una fórmula en las subcuentas, y las cuentas principales tienen otra fórmula para ir sumando estas subcuentas, de tal manera que me va a ir colocando aquí la información. Me va a sacar también aquí un cuadro de esta información y si está igual a la información que tengo ingresada al pie de la hoja de trabajo. De esta forma aquí voy verificando que esté todo correctamente, y si alguna cuenta que debe ir con una cantidad positiva o negativa está con otro valor, me va a dar aquí una alerta. Lo mismo pasa en el estado de resultados. Y con esto ya podemos revisar aquí en la hoja admin si no tenemos ningún mensaje en esta celda. Si está en blanco quiere decir que no he encontrado observaciones en la información ingresada y que está cuadrado, ya que si existiera alguna novedad en estas celdas donde tiene que quedar 0, en esta celda de la hoja inicio nos avisaría. Si yo aquí agrego, por ejemplo, una cantidad adicional a este estado, aquí me salen unos mensajes: utilidad ingresada no es igual, flujo de efectivo no cuadra, revisar hoja de estado de resultados. Es porque no me está cuadrando aquí por el valor que yo ingresé. Hecho esto, ya se puede generar los 4 TXT para subir al sistema de las super sillas, dando un clic en este botón, clic en sí, creamos o seleccionamos una carpeta y aceptamos. Con esto ya se generan los 4 TXT con una sola exportación. Nos dirigimos a la página web de la super y aquí en la página cargamos los archivos: estado de situación financiera, que está en esta carpeta, estado de resultados, estado de cambios del patrimonio y estado de flujo de efectivo. Le damos clic en auditar y cuadrar y clic en sí, y ya me sale el mensaje que está cuadrado.